Amados hermanos, en la fe de nuestro Salvador Cristo Jesús, paz a vosotros. Aprovechando la posición que nos encontramos de pie, quiero invitarlos a que abran el libro del médico Lucas, el Evangelio de Jesucristo de Lucas, en el capítulo 17. Hoy vamos a hablar de un tema y una historia interesante, pero a la vez triste. Ya lo mencionaba nuestro hermano ministro, una enfermedad que quizás en este tiempo no lo vemos en este país, quizás en otros países, pero en este país no lo hemos visto, pero esa enfermedad hoy tipifica lo que también mencionaremos. Capítulo 17 del libro de Lucas, del Evangelio de Jesucristo según San Lucas, y vamos a darle lectura del verso 11 al verso 19. Lucas capítulo 17, del verso 11 al verso 19. Los que están aquí presentes lo pueden hacer con libertad. Y vamos a darle lectura. Quizás tengan algunos otra versión. Estamos en la versión 1909. Así que la palabra de nuestro Dios dice así, todos juntos. Y aconteció que yendo él a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea. Y entrando en una aldea, viniéronle al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y como él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos fueron limpios. Entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz, y derribóse sobre él, sobre el rostro a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y díjole: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Ocupen su lugar, mis hermanos. Lo que acabamos de ver aquí es una historia conmovedora. Si nosotros nos trasladamos a ese tiempo y estuviéramos viviendo en ese preciso momento de esta situación, pues no se trataba de alguien que no sintiera dolor, no se trataba de alguien que fuera inmune a lo que estaba aconteciendo. Eran seres humanos. Eran personas, eran hijos, eran padres, quizás unos de sociedad, otros de la sociedad media, quizás algunos estudiados, otros no, pero eran seres humanos. Y estos hombres, los que aquí narra la palabra de nuestro Dios, eran 10, que tuvieron que dejar a sus familias, a sus hijos atrás, sus hogares. Y en este tiempo que hoy estamos viviendo, desde marzo del año pasado, como que pudimos hacer un reencuentro con aquellos tiempos, como que si hubiéramos ido a aquellos tiempos y los hubiéramos estado viviendo. Pues muchos que fueron infectados con esta enfermedad que hoy está atacando al mundo entero, nos llegamos a sentir como estas personas.
A los que fueron contagiados fueron aislados de su familia por días, semanas, meses. Algunos ingresados a hospital donde estaban incomunicados. No podía el familiar verlo o estar con ellos. Y de repente nuestro pensamiento, nuestra imaginación volaba en aquellos tiempos. Ser leproso en los tiempos de Jesús era como una maldición, era una desgracia, era una enfermedad que era contagiosa, por lo cual el que estaba leproso tenía que abandonar su hogar, su familia, sus hijos, sus padres. Tenía que ser aislado de la sociedad, fuera del pueblo, fuera de la ciudad, a un lugar desierto, cuevas, donde él tenía que pasar todo este tiempo hasta morir. No había cura. El que era sacado de su hogar por esta enfermedad, él sabía que solamente un milagro de Dios podía hacer que un día regresara a su hogar, regresara a su familia. Estaban condenados a morir por esta enfermedad. Tan así que la palabra de Dios en el libro de Job, en el capítulo 18, verso 13, esta enfermedad la llamó como primogénita de la muerte. Dice así Job capítulo 18, verso 13. Era muy terrible saber cuando una persona empezaba a tener estos síntomas. Y dice así Job capítulo 18, verso 13. El primogénito de la muerte comerá los ramos de su piel y devorará sus miembros. Esto era lo que hacía la lepra. La lepra, cuando caía a la persona, se dice que empezaba a aparecerle manchas en su cuerpo. Después tenía que ser reconocidas por el sacerdote si era lepra o era alguna enfermedad que no fuera tan contagiosa. Pero como iba siendo revisado por el sacerdote, esa lepra iba avanzando y con el tiempo iba devorando su cuerpo. Se quedaban sin dedos, se quedaban sin manos, se quedaban sin pies, su cara se deformaba, sus ojos se salían. Y para esto había una orden de parte de nuestro Dios, cómo se tenía que llevar a cabo. Así que cuando hablamos de esta historia, ustedes se han de imaginar cómo vivían estas personas. Cuando dice que se encontraban en ese lugar, Samaria y Galilea era una frontera donde Jesús caminaba porque iba rumbo a Jerusalén. Y dice que pasaba hoy por las fronteras de Samaria, cerca de una aldea. Cuando estos hombres, al escuchar, no esperaron más. Se levantaron y de lejos gritaban: Jesús, Jesús, ten misericordia de nosotros. Ellos sabían que no les esperaba otra cosa que la muerte. Así como hoy en día el pecado en la humanidad va comiendo y va comiendo el alma de todos los seres humanos, así era esta lepra.
Así que entonces, en el pueblo de Israel había una ley, Dios había establecido una ley para que se le indicara al pueblo, a la persona que estaba ya infectada, qué era lo que se tenía que hacer. Dice en Levítico, capítulo 14, Levítico capítulo 14, en su verso 1 al 2, dice así la palabra de nuestro Dios. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley del leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote. Así que nuestro Dios le dijo a Moisés: esta será la ley del leproso. No podían dejarlo que siguiera viviendo con la familia o en el pueblo o en el grupo donde estaban, porque era una enfermedad muy contagiosa. Así que, de esta manera, una vez que salía que la persona tenía lepra, tenía que seguir estos pasos. Y lo que acontecía era que, bajo esa ley, tenía que ser llevado al campo, fuera de la ciudad, fuera del real, y traían una campanita. Cuando ellos caminaban, anunciaban dónde andaban, y si pasaba gente, la ley decía que ellos tenían que gritar: soy inmundo, o soy leproso, para que la gente no se acercara y fuera a salir infectada también. Entonces nos podemos imaginar cuál era el sufrimiento de estos hombres. Dice en el capítulo 13 del libro de Levítico, en su verso 45 y 46. Ya vimos que Dios da una ley para este problema de la lepra. Ahora dice el verso 45 al 46 del libro de Levítico, capítulo 13. Dice así: y el leproso en quien hubiere llaga, sus vestidos serán deshechos y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro, habitará solo, fuera del real será su morada. Qué triste, mis hermanos, si viviéramos, si nos tocara o nos hubiera tocado vivir en ese tiempo. Ustedes se imaginan una familia numerosa, armoniosa, nos llevamos bien, convivimos, todo, pero que de repente alguien de nosotros, alguien de la familia, el hermano, el padre, el hijo, su esposa que la ama tanto, su primer hijo, salió con lepra. Tenía que abandonar su hogar, tenía que abandonar su familia. Era condenado a morir fuera, solo, sin que nadie pudiera ver por él. Era la situación que estaban viviendo estos 10 hombres que estamos viendo la historia. Así que entonces tenía que estar fuera y gritar: soy inmundo, soy inmundo. Y se tenía que mantener fuera, solo del real. En el verso
2 y 3 del capítulo 14, ahí ya vimos que tenía que ser revisado por el sacerdote. Y el sacerdote tenía que decir si era limpio o todavía seguía siendo inmundo, y había un proceso para que él pudiera regresar a su familia. Pero ahora el verso 3, ya leímos el 2, ahora el 3 del capítulo 14 del mismo libro de Levítico. Y el sacerdote saldrá fuera del real y mirará el sacerdote, y viendo que está sana la plaga de la lepra del leproso. O sea que la persona que ya se consideraba limpia o que se miraba que estaba limpio, sanado, no podía presentarse así a su familia. Tenía que ir al sacerdote. Y el sacerdote salía del real y se encontraba con él afuera, y ahí tenía que reconocer su enfermedad, tenía que dar el diagnóstico si en verdad ya era limpio o aún todavía. Si seguimos leyendo, vamos a encontrar que eran los pasos que tenía que hacer. Lo mismo que vamos a encontrar con Jesús. Jesús respetaba la ley de Dios. Él nunca fue a contradecir lo que Dios a través de sus profetas habían escrito. Dice en el libro, volvamos a San Lucas, pero ahora en el capítulo 4, para después seguir viendo la historia de estos hombres. Ahora San Lucas capítulo 4, verso 27 y 28. Lucas 4, 27 y 28. Dice así: y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, mas ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio. Jesús mismo aprueba que esta enfermedad era mortal, pues dice que hubo muchos leprosos en el tiempo del profeta Eliseo, y el único que fue sanado, ¿quién fue? Naamán. Y esto les molestó a los oyentes. Dijo en el verso 28: entonces todos en la sinagoga fueron llenos de ira, y oyendo estas cosas se enojaron por lo que Jesús estaba diciéndoles, afirmando que esta enfermedad no era una enfermedad cualquiera. Esta enfermedad arrebataba con la muerte de los seres humanos. No había cura. Estos hombres sabían que estaban destinados a una muerte en ese campo, solos. No les esperaba otra cosa. Jesús aquí dijo que en ese tiempo del profeta Eliseo solamente un hombre fue sanado de su lepra. Por la parte del recibimiento del sábado escuchábamos una parte de esa historia de este hombre. Vayamos y veamos lo que dice el segundo libro de los Reyes, a quien Jesús se refería, a este hombre que no era ni del pueblo de Israel, pero que fue sanado. Dice en el capítulo 5 del libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes, vamos a ver primero el verso 1 y luego el verso 10 al 15. Libro segundo de los Reyes, capítulo 5. Verso 1, y dice así:
Naamán, general del ejército del rey de Siria, era gran varón delante de su señor y en alta estima, porque por medio de él, había dado Jehová salvamento a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. No era cualquier hombre para el ejército sirio, para la gente de esta nación, de Siria. Era el general del ejército. Era valeroso, pero que dice que Dios a través de este general dio también la salvación o la libertad a los sirios. Pero era leproso. Dice ahora vamos al verso 10, del verso 10 hasta el verso 15. Y vamos a narrar un poquito la historia, escuchar un poco la historia de este hombre. Porque Jesús lo mencionó en el capítulo 4 de Lucas. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Vamos a detenernos ahí tantito. ¿Qué dijo Naamán? Si yo pensé que iba a salir el profeta y se iba a parar delante de mí, iba a alzar sus manos, iba a clamar a su Dios y luego iba a tocarme, iba yo a ser sano. Pero no fue así. Lo que estamos viendo, mis hermanos, es un poco de lo que hoy estamos viviendo. ¿Cuántas veces nosotros también le ponemos condición a Dios? Hoy yo voy a la casa de oración hasta que ya esto se acabe. O yo voy cuando digan que ya no se va a usar mascarilla. O yo voy cuando ya se permita entrar libremente al templo. Le ponemos condiciones a Dios, así como este hombre. Pero vamos a aprender también de él, qué fue lo que hizo. Y entonces dice el verso 12: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y volvióse y fuese enojado. Nos detenemos un poquito también ahí. Ahora hablemos en general. ¿Cuántas personas nos dicen que esta doctrina es la verdadera? Pero yo veo un puñito de personas, 20, 30 personas, 50. Pero hay templos que tienen hasta 15,000 personas, 25,000. Esas sí son iglesias. Y esto fue lo que dijo Naamán cuando se refiere a ríos. Ríos son religiones, doctrina. La doctrina que viene a representar estas aguas del río Jordán es la doctrina del Dios de Israel. Porque recordemos que cuando Israel fue llevado por los sirios, entre ellos se fue una jovencita, una doncella, y fue servidora de la familia del rey. Y esta doncella fue la que le dijo a su ama: si mi amo fuera a Israel, al rey de Israel, y le dijera que lo sane, él lo sanará. Esa doncella no es más que la doctrina, la iglesia del Dios de Israel.
Pero sigamos lo que dice el verso 13. Mas sus criados se llegaron a él y habláronle diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate 7 veces en el río Jordán? En otras palabras, si el profeta te hubiera dicho otra cosa más difícil para que tú sanaras o sanes, ¿no lo vas a hacer? Mira que solamente te está mandando que te metas a las aguas, al río Jordán 7 veces. ¿Por qué no lo haces? Pues no pierdes nada, seguramente le dijeron sus criados. Y lo convencieron. Dice entonces el verso 14: Él entonces descendió y zambullóse 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y fue limpio. Ustedes se han de imaginar cómo se sintió este hombre, a pesar de que era un general. Pero algo había también dentro de él, que para una persona así humillarse, para hacerle caso a sus criados, tenía que haber un sentimiento humilde en su corazón. Y eso fue lo que miró Dios, porque era leproso, dice. Él estaba destinado a morir así. Él estaba destinado a una muerte tormentosa, porque es una enfermedad que va comiendo su cuerpo poco a poco. Pero dice que le hizo caso a sus criados y fue y zambulló al río Jordán 7 veces, como el profeta Eliseo se lo indicó. Eso dijo Jesús, que muchos leprosos hubo en Israel y de todos solamente Naamán, porque dentro de su interior había esa humildad, aunque de momento como que se enojó y a muchos de nosotros nos ha pasado. A veces hemos dudado si esta es la iglesia verdadera, si esta es la doctrina verdadera. Pues no son muchos, pero dentro de nuestro interior, nuestro corazón se humilla y es lo que busca Dios. Pero lo más importante es lo que vemos a continuación. Dice el verso 15: Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y púsose delante de él y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Ruégote que recibas algún presente de tu siervo. Por ser general, por ser un hombre poderoso, quizás al verse limpio, pues ya me voy a mi casa y me olvido de quién me recomendó que fuera sano. ¿Pero qué hizo este hombre? Volvió al varón de Dios, a Eliseo, y postrándose dio gracias. Y le dijo: acepta todo lo que yo te quiero dar. Pero el profeta le dijo: no voy a aceptar. Así que entonces Jesús dijo que en Israel había visto muchos leprosos. Y vamos a ver entonces lo que dice el libro de las Crónicas, segundo libro de las Crónicas, capítulo 26, verso 16 al 21. Contemporáneos de aquellos tiempos, lo que pasó con un hombre que sí fue del pueblo de Israel. Y no solamente era un ciudadano común,
era el rey de Israel en ese tiempo. Vamos a ver qué aconteció con él. Jesús no estaba diciendo mentiras. Lo que les estaba diciendo a los oyentes que estaban en ese momento es de que así fue. Dice el libro segundo de las Crónicas, capítulo 26, verso 16 al 21. Quiero pedirle a una de mis hermanas si me ayuda a darle lectura. Levante su mano quien me quiere ayudar. Nuestra hermana, hay dos hermanas, nuestra hermana Adela, mi hermano Arnulfo, decide quién. Está nuestra hermana Eli y nuestra hermana Adela. Libro segundo de las Crónicas, capítulo 26, del verso 16 al 21. Vamos a ver qué aconteció con este hombre que también era un rey y fue leproso. Dice: mas cuando fue fortificado su corazón, se enalteció hasta corromperse, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar sahumerios en el altar del perfume. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová de los valientes. Y pusiéronse contra el rey Usías, y dijéronle: no a ti, oh Usías, el quemar perfume a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Dios Jehová. Y airóse Usías, que tenía el perfume en la mano para quemarlo. Y en esta su ira contra los sacerdotes, la lepra le salió en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del perfume. Y miróle Azarías el sumo sacerdote y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y hiciéronle salir aprecia de aquel lugar. Y él también se dio priesa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa apartada, leproso por lo que había sido separado de la casa de Jehová. Y Joadham, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Amén. Amén. No hubo humildad en su corazón. Él creyó que por ser el rey de Israel podía hacer lo que le correspondía a los que Dios sí eligió para hacer este servicio, quemar el incienso en el santuario. Y 80 sacerdotes trataron de evitarle, que no lo hiciera porque no le tocaba a él. Pero dice que entró ese coraje en su corazón, y en ese momento dice que fue herido de parte de nuestro Dios con la lepra, por su pecado, por su desobediencia. En ese momento que fue declarado leproso, tuvo que salir de su hogar, apartado de su familia, y así acabó sus días el rey Usías siendo leproso. O sea que no era una enfermedad que se podía curar, solamente Dios lo hacía. Había otros 4 leprosos contemporáneos de este tiempo, y vean lo que pensaban ellos, porque ellos sabían que no les esperaba otra cosa más que la muerte. Y se platicaron entre ellos, dijeron: si nos estamos aquí, vamos a morir. Si nos vamos a la ciudad está pasando por una hambruna, vamos a morir. Y si nos unimos al ejército contrario, si nos perdonan la vida, vamos a seguir viviendo, pero si no, vamos a morir.
Dice el libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes, capítulo 7, verso 3 al 4. Y ahora sí, si mi hermana Adela, ¿dónde está el micrófono, mi hermano? Ya, muy bien. Segundo libro de los Reyes, capítulo 7, verso 3 y 4. Y había 4 hombres leprosos a la entrada de la puerta, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué no nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasémonos al ejército de los siros. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Amén. Amén. Ellos sabían que no les esperaba otra cosa. Ellos estaban decididos a hacer algo. Lo que vimos que hicieron estos 10 hombres, ellos estaban condenados a morir en ese campo, el campo de los leprosos. Pero quizás escucharon por ahí que dijeron: ha venido Jesús, el Mesías, y hoy está pasando por acá, cerca de esta aldea. Ellos no esperaron. Como escuchábamos en el tema de la mañana, no había nadie que se los impidiera para que bajaran a este enfermo paralítico en medio de Jesús. Por la azotea hicieron la casa y bajaron. Estos hombres no esperaron, aunque quizás no dice, no narra la escritura, pero quizás les dijeron: no pueden acercarse más. Pero de lejos gritaron: Jesús, Jesús, ten misericordia de nosotros. Estos hombres no esperaron más y dijeron: si nos quedamos aquí vamos a morir. Si nos vamos a la ciudad hay hambre, vamos a morir de hambre. Pero la última carta que podemos jugar es: si nos vamos al ejército sirio y si nos perdonan la vida, vamos a seguir viviendo, porque ellos sí tienen comida. Así que entonces hubo muchos leprosos en el pueblo de Israel. Volvamos entonces al capítulo 17 de Lucas. En el verso 13. Ya dijimos que Jesús pasaba entre la frontera de Samaria. Si ustedes pueden ver el mapa, está Samaria, Galilea, tenían que pasar por ahí para ir a Jerusalén. Él pasando por ahí, dice, cerca de esa aldea, dice el verso 3, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ya me imagino el dolor que sentían estas personas, pues habían dejado a su familia, no se sabe cuánto tiempo ya llevaban leprosos en ese lugar solo, eran cuevas, peñas ahí donde ellos dormían. La gente a veces pasaba de lejos y les dejaba algo para comer. Si había, comían, si no, no comían. Y al escuchar que Jesús pasaba por ahí, no se detuvieron y empezaron a gritar. Ahora podemos hallarle más sentido a esta historia y lo que vamos a ver a continuación. Dice el verso 3 que entonces ellos clamaron al Señor Jesús que tuviera misericordia de ellos. Dice el verso 14 al verso 18. Y como él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos fueron limpios. Nos detenemos ahí.
Quizás ellos llegaron a pensar o a sentir como Naamán. Pues yo pensé que a lo mejor el Señor Jesús iba a llegar y iba a tocar nuestras llagas. ¿Pero qué les dijo Jesús? Vayan conforme a la ley. Ya vimos la ley del leproso. Jesús les dijo, vayan y preséntense al sacerdote. Él nunca fue en contra de la ley de Dios. Pero en ese momento, por la fe que miró en aquellos hombres, ellos inmediatamente recibieron el milagro. Ahora solamente era la obediencia que tendría que haber en ellos. Si iban o no iban. Podríamos decir lo contrario. Jesús les dijo que fueran a los sacerdotes, pero nunca les dijo que iban a ser limpios, y a lo mejor se quedaban ahí y eran limpios. No. Les dijo, vayan y preséntense a el sacerdote. Cuando nosotros nos ponemos a analizar todas estas cosas, lo que vemos es que Dios busca de todos los seres humanos la obediencia. La obediencia. Quizá muchos criticaron a nuestras autoridades eclesiásticas, criticaron a las autoridades civiles. Pues yo ya no voy al templo porque el templo lo cerraron ustedes. Lo cerró la administración, la subadministración, y por eso yo ya no voy. O ya no voy porque las autoridades civiles tuvieron la culpa, cerraron el templo. Pero fuimos infectados, muchos adquirimos esa enfermedad del COVID-19 y nos vimos en esa situación. Pero fue la misericordia de Dios que muchos fueron sanados, fueron restablecidos. Y cuando leemos la historia, cuando seguimos leyendo los versos que siguen, Dios o Jesús les dijo, vayan y preséntense al sacerdote. Tuvo que ver la obediencia, la fe que había en ellos. Cuando dice que iban rumbo a presentarse al sacerdote, iban en el camino aún no llegaban con el sacerdote, y empezaron a ver que sus manos ya eran limpias, y eran 10. De esos 10 que fueron sanados, ¿cuántos de esos 10 hizo lo que hizo Naamán? En el camino, una vez que ya había sido restablecido, sanado de su lepra, con todo su ejército volvió a darle gracias al varón de Dios. ¿Cuántos regresaron a darle gloria a Dios? 1. Y dice que este era judío, era samaritano. Era uno de los que llamaban, que vimos en el estudio de la mañana, de los pecadores. Era un extranjero. ¿Cuántos de los que fuimos sanados, donde quiera que se encuentren mis hermanos de la iglesia, que fueron sanados de esta enfermedad? ¿Cuántos como Naamán, como este samaritano, han regresado a darle gloria a Dios? Pero podrán decir,
yo lo hago desde mi casa. Yo lo hago todos los sábados. Veo las transmisiones. No es lo mismo. Porque en toda la Escritura encontramos que Dios le dio la orden a Moisés que hiciera un tabernáculo donde Dios se manifestaría. Cuando el rey Salomón construyó el templo, la casa de oración, dijo: en este lugar, cuando viniere el pueblo, tu pueblo, a orar y se postrare aquí, tú inclinarás tu oído y escucharás su ruego. David fue muy claro cuando dijo: yo me alegré con los que me decían, en mi casa vamos a servir a Dios. Con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Este lugar no lo adquirimos nada más porque sí. Este lugar lo adquirimos para alabar todos el nombre de nuestro Dios, para venir a darle gracias todos juntos. Y así como ese montón de brasas que mientras están unidas están al rojo vivo, pero pasa un viento y una brasa se aparta del montón, aun aunque esté encendida, con el aire que la mueva de aquí para allá, se va a ir apagando. No es lo mismo en nuestra casa que venir a la casa de oración. Pero yo guardo el sábado allá, pero ese no es ningún sacrificio. Romanos capítulo 12, verso 1 dice: ¿cómo es que tenemos que sacrificarnos para poder agradar a Dios? Es cierto, la obediencia es bien importante porque dijimos que nuestras autoridades eclesiásticas nos dijeron: vamos a tener que cerrar por un tiempo por el bien de todos, para que esta pandemia no se siga esparciendo entre todos. Así fue, las autoridades pusieron reglas también. Lo que a Dios le agrada es la obediencia. Tenemos que respetarlas. La ley fue dada para el leproso. El leproso podría haber dicho: no, yo me quedo en mi casa y es mi familia, pero dijo: tiene que salir. Cuando fueron limpios, ellos podrían haber dicho: ¿para qué voy al sacerdote si ya estoy limpio? La obediencia. Cuando Jesús dijo: vayan y preséntense al sacerdote, inmediatamente ellos agarraron el camino. Su sorpresa fue que antes de que llegaran ya estaban limpios. Lo triste es lo que miramos después, que de estos 10 solamente uno. Y ese uno, podríamos decir, fue alguien que no pertenecía al pueblo de Dios, que escuchó el mensaje, que fue sanado de esa lepra que es el pecado. Dios le perdonó y ese es el que vino a dar gracias. Y los otros que sí éramos del pueblo, de la iglesia, hasta el momento no nos hemos aparecido. Pero podremos usar muchas excusas. Es que, como dijeron que tengo que llamar y tengo que anotar, son excusas. La obediencia es lo importante. Así que entonces dice el verso 15: entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz, y derribóse sobre el rostro a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. ¿Cómo se sentiría
estas personas que fueron limpias sanadas de esa enfermedad que los llevaría a la muerte. Volver a su familia, cómo llegarían y se presentarían y dirían: mira, mujer, miren, hijo, ya estoy de regreso a casa. ¿Cómo se sintió aquel hermano, hermana joven, cuando Dios le sanó de esa enfermedad y pudo salir de ese cuarto o de esa casa donde lo aislaron porque tenía que hacer cuarentena, y después de que ya se sintió que ya estaba bien, se fue a hacer la prueba del COVID y salió negativo? ¿Cómo se sintió cuando se presentó ante sus seres queridos? Mira, ya sané. Gracias a Dios, no morí. Muchos de nuestros hermanos no tuvieron esa dicha. Muchos ya no están con nosotros. Este año 2020 y parte de este año se ha llevado a muchos esta enfermedad. No esperemos, mis hermanos, que hoy estamos escuchando el mensaje de nuestro Dios. No esperes a que te venga otra enfermedad. Quizás esta ya no la vas a poder pasar, porque vienen cepas de esta enfermedad. Que este virus atacó, dañó parte de nuestros órganos, y entonces estamos indefensos para otra enfermedad que venga. Aunque ya nos vacunamos, pero contra esas cepas no estamos vacunados. El único que nos puede librar es nuestro Dios. Así que si tú fuiste ese uno de los 10 que te sanó Dios de este COVID-19 y no has venido a darle gracias a Dios, yo te invito a que hagas conciencia. Tenemos 3 cultos en el sábado: viernes, recibimiento del sábado en la mañana y en la tarde. Pero si no te apareces en ninguno de los 3, ¿dónde estás? Yo creí que en el recibimiento del sábado íbamos a llegar al número que ha puesto la ciudad para permitirnos estar en un culto, pero solamente miré como 6 hermanos, y es bien triste. Que se vuelva a repetir esto. Quizás si volvemos a caer, nos vuelve a atacar una enfermedad de estas, no vamos a tener la oportunidad. Y hablando de esta enfermedad, mis hermanos, como decíamos al principio, quizás no la vemos como fue en el tiempo pasado, hoy en día, pero esa enfermedad tipifica al pecado. El pecado se está llevando al mundo entero. Es una lepra que está comiendo nuestras entrañas. Y el único que puede librarnos es nuestro Dios. Para eso vino Jesús. Por eso estos 10 leprosos, cuando vieron que Jesús pasaba por ahí, no desaprovecharon la oportunidad y clamaron, respetando siempre la ley que estaba dada para el leproso. De lejos se pararon y gritaron: Jesús, ten misericordia de nosotros. Qué alegría cuando ellos se vieron limpios, pero qué tristeza cuando Jesús le pregunta en el verso 17, respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Cómo sabía Jesús, si ellos se habían ido por el camino a presentarse al sacerdote, cómo sabía Jesús que los otros 9 habían sido sanos? Jesús sabía que desde el momento que Él les dijo: vayan y preséntense al sacerdote,
Desde ese momento, ellos recibieron el milagro de Dios. Desde ese momento Jesús sabía que ellos iban a ser sanos. Y Él esperaba que regresaran los 10 a dar gracias. Y si uno era extranjero, quiere decir que los otros eran judíos, domésticos de la fe, del pueblo. Y solamente un extranjero, dice, fue el único que vino a dar gracias. Así que, mis hermanos, yo creo que es tiempo de que meditemos, los que ya estamos acá, los que hemos estado y no hemos faltado un culto desde el momento que se nos dijo, hay la oportunidad para un 25%. Alguien dijo, anóteme para todos los servicios si hay. Otros dijeron, bueno, pues si no hay cupo para el primero, yo quiero el segundo. Y son hermanos que sintieron que estaban en deuda con nuestro Dios, así como lo hizo Naamán, así como lo hizo este extranjero samaritano. Pero tú que no has regresado a la casa de nuestro Dios a darle gracias, hoy te invito a que recapacites. Va a llegar el momento en que vamos a recibir la noticia de nuestras autoridades eclesiásticas que los templos se abren a un 100%, pero siempre con las instrucciones de la ciudad que tenemos que seguir protegiéndonos con mascarilla, desinfectándonos, tomándonos la temperatura. Y no vayas a ser uno de los que digan, no, yo no voy porque si usan la mascarilla, no. O yo no voy porque si vas atrás, entonces no. No, mis hermanos. Va a llegar el día en que se abra la localidad. Quizás hay algunos que ya se sintieron cómodos en su hogar. O porque de aquí puedo ver la transmisión de Tacubaya, de Churubusco, de Tijuana, de Chicago, y si no me gusta uno me voy al otro. No es así. En el lugar que Jehová tu Dios escogiere, ahí llevarás tu presente. Nuestro cuerpo es el presente que le estamos entregando a Dios. Es el sacrificio de levantarte temprano, arreglarte si tienes familia, preparar tu familia y agarrar el camino. No hay ningún sacrificio, solamente me levanto, a veces me baño y a veces no me baño, que al cabo nadie me ve, estoy en mi casa. No es así. Hay algunos que durante la restricción se levantaban, se ponían su traje, su corbata y estaban listos como si fuera un sábado aquí en el templo. Y admiro a todos esos hermanos, gracias a nuestro Dios que lo hicieron. Pero la invitación es para todos aquellos que no lo han hecho y que quizás ya no van a volver. ¿Por qué? Porque todo esto pasó, como le dijo Dios al pueblo de Israel. Dejé que esto pasara para ver qué había en tu corazón, si me habías de obedecer o no. Para ver si estabas firme, para ver si en verdad, cuando cantamos ese canto que dice, vengan tribulaciones, venga angustia, venga dolor, yo te seguiré, para ver si de veras está en tu corazón o no lo dices de tu boca. ¿Quién dice que esto pasó para eso? Para que nosotros recapacitemos que no estábamos bien parados en la tierra, que no estábamos bien cimentados en la palabra de Dios. Hoy es tiempo de recapacitar. Vamos a terminar con un verso y los invito a que se pongan de pie en la carta a los Hebreos, capítulo 3, verso 15. Hebreos, capítulo 3, verso 15, y vamos a terminar con este pasaje.
Todos juntos, y dice la palabra de nuestro Dios así. Entre tanto que se dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Amén. Si hoy escuchaste la voz de Dios, no endurezcamos nuestro corazón. Sigamos las instrucciones que nuestras autoridades eclesiásticas y civiles nos dan y esforcémonos a venirle a dar gracias a nuestro Dios. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y paz a vosotros.